A lo largo de millones de años, el agua ha dibujado los escenarios de la vida sobre la superficie de nuestro planeta. En todos ellos, el acceso al agua potable condiciona la vida de todos los seres humanos. Desde los canales del delta del Mekong hasta las dunas de los desiertos, donde el agua no es más que una ilusión. A partir de esta dependencia, se han desarrollado diferentes formas de vivir, diferentes sistemas económicos, una inmensa variedad cultural y distintas formas de interpretar el más allá. El 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua. Pero solo el 3% del agua es dulce. De esta, el 90% es inaccesible. Se encuentra en el subsuelo, en la atmósfera y congelada en los casquetes polares o en los glaciares. En definitiva, menos del 1% del agua del mundo es apta para el consumo. Es la que podemos encontrar en ríos y lagos. Esta inmensa red que recoge y distribuye el agua dulce es clave para la vida. Su conservación y su explotación racional son esenciales para que el ser humano pueda habitar nuestro planeta. La distribución de esta agua dulce es muy desigual. Las zonas áridas y semiáridas del globo, que suponen el 40% de la superficie terrestre, recogen solo el 2% del agua de lluvia. Este desequilibrio va a más con el aumento de población, por lo que las predicciones hablan de que el acceso a fuentes de agua potable será en el futuro el mayor foco de conflictos bélicos. La lluvia es el principio o el final del ciclo del agua. Un ciclo infinito que determina cómo es la vida en nuestro planeta. La presencia de agua tanto en la Tierra como en la atmósfera es la que configura los diferentes ecosistemas. En función de la cantidad de lluvia, podemos afirmar que existen dos mundos, el húmedo y el seco. El mundo de la lluvia es el de los bosques. Es la fábrica de oxígeno del planeta. En torno al agua, la naturaleza ha construido sus escenarios más asombrosos. La vida sobre la Tierra es un inmenso edificio formado por miles de ladrillos. La desaparición de uno de ellos supone un cambio que afecta a toda la estructura. Con el tiempo, la naturaleza se adapta y sobrevive, pero en el cambio, miles de especies dejan de existir. El mundo seco es el de la nada. El desierto es el resultado del deterioro y la degradación de las zonas húmedas.
El clima provoca que un 30% de la superficie terrestre pueda considerarse desértica. Pero este porcentaje crece gracias a la acción directa del ser humano. La deforestación y la sobreexplotación agraria destruyen los ecosistemas hasta convertir la tierra fértil en una árida extensión de arena. En el año 2025, 2 de cada 3 seres humanos viviremos en países con escasez moderada o severa de agua. Según los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, estamos alcanzando el límite de extracción de agua dulce, pero el consumo no deja de aumentar. Este hecho, unido a los efectos imparables del cambio climático, están provocando que las zonas áridas lo sean cada vez más y que los millones de seres humanos que habitan estas zonas vayan a ver su futuro gravemente amenazado. Pero no es solo el cambio climático. Hay otros problemas igualmente acuciantes, como la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, las sequías o los grandes movimientos de población provocados por desastres naturales o por conflictos bélicos. El desarrollo de las técnicas de irrigación y suministro de agua potable permitió la aparición de las grandes ciudades y la expansión de los grandes imperios, como el Jemer en Asia o el romano, del que aún se conservan ejemplos de sus conocimientos de ingeniería hidráulica. En el desierto costero peruano se encuentran las ruinas del reino Chimor, una civilización que alcanzó su mayor pujanza en torno al año 1000 de nuestra era. La importancia del agua para el reino Chimor abarcaba todos los órdenes de la vida. Sus sabios estudiaron el ciclo de El Niño. Sabían que cada cierto tiempo se producían periodos de inundaciones devastadoras que arrastraban toneladas de barro al mar. Luego las mareas y el viento devolvían la arena a la costa, creando un desierto en el litoral. Pero los sabios no eran capaces de frenar este ciclo de sequías prolongadas e inundaciones destructivas. La tarea de mediar con las fuerzas de la naturaleza estaba asignada a los sacerdotes. Las paredes de Chan Chan, la capital del reino Chimor, estaban adornadas con relieves de olas, redes, peces y nutrias. Elementos para invocar la protección de los dioses frente al poder de la naturaleza. Con el beneplácito del más allá, se obtenían buenas cosechas y la pesca era abundante. Pero las buenas relaciones entre la tierra y los cielos nunca eran muy prolongadas. Cuando los dioses se mostraban insatisfechos, era necesario aplacar su ira con medidas drásticas. Este mural muestra una cadena de esclavos que eran conducidos al sacrificio. Gobernantes y sacerdotes creían que estos rituales eran el único medio de restablecer el orden natural. Los dioses, representados como seres malvados y agresivos, reclamaban su tributo de sangre humana y a cambio ofrecían periodos de prosperidad. Chan Chan llegó a tener una población cercana a los 100.000 habitantes y su entorno era una enorme extensión de terrenos fértiles y cultivables.
Solo cuando el hombre abandonó su lucha contra las fuerzas de la naturaleza, las arenas recuperaron el terreno que les pertenecía y el desierto borró las huellas del pasado. Mil años antes del establecimiento del reino Chimor, los habitantes del norte de Filipinas supieron solventar el problema del cultivo del arroz en zonas de montaña. El pueblo Ifugao construyó estas terrazas escalonadas para multiplicar el terreno cultivable y aprovechar al máximo el agua de lluvia para el regadío. Los arrozales de Banaue tienen una extensión de más de 10.000 kilómetros cuadrados y son la obra humana que más tiempo lleva usándose. La época de lluvias dura 6 meses, entre junio y noviembre. La cantidad de agua precipitada garantiza el riego de los arrozales, pero debilita los diques de las terrazas. Cada año, muchas de ellas sufren desperfectos que pueden provocar que toda la ladera se venga abajo. Cuando llega la estación seca, la primera tarea de los agricultores es la reparación de los desperfectos. La debilidad de los diques hace imposible el empleo de maquinaria, así que la labor de reconstrucción ha de hacerse de forma artesanal. De un modo similar a este, con barro y madera como únicos materiales, los Ifugao idearon hace 2000 años la forma de convertir las montañas de su entorno en campos de arroz que garantizaran su subsistencia. En otras ocasiones, el hombre no transforma el entorno, sino que se adapta a él. Los habitantes del delta del Mekong, en Vietnam, pasan tanto tiempo sobre el agua como en tierra firme. En cualquiera de sus numerosos mercados flotantes, cada día miles de embarcaciones componen un entramado en el que se realiza el intercambio de todos los productos que pueden encontrarse en la región. No es solo el comercio en un punto determinado, es la vida entera de los habitantes del delta la que está condicionada por las aguas. La economía, la alimentación, los medios de transporte. En esta zona de Vietnam existen carreteras construidas durante la dominación francesa, pero se emplean para secar al sol las cosechas de arroz, mientras que el transporte público y privado se realiza por agua. El Mekong recorre todo el sudeste asiático. Desde la mitad de su curso hasta su desembocadura en el mar de China, salva un desnivel de solo 500 metros. Sus aguas van perdiendo fuerza poco a poco, como si se negaran a perderse en el mar, y forman una red de más de 3.000 kilómetros de canales fluviales que convierten su delta en el país del agua. La pesca es una de las principales actividades económicas. El aumento de población y del consumo está propiciando la aparición de piscifactorías como esta. Es el precio del progreso. La única forma de explotar un río superpoblado
y no deteriorar su frágil ecosistema. La otra gran actividad económica es la agrícola, y dentro de ella el cultivo del arroz. El 80% de la superficie cultivable del delta del Mekong está destinada a este cereal. El sur de Vietnam es una de las zonas más lluviosas del planeta, con 2 estaciones húmedas. Esto permite 3 cosechas al año y convierte los campos del delta en una sucesión de paisajes en los que lo único que varía es el color de los arrozales. Cada familia de agricultores posee una pequeña parcela y se une con otras familias para atender la labor de grandes extensiones. De este modo, hay tarea durante todo el año. El cultivo es el más exigente de los trabajos y el que ofrece la imagen más típica del sudeste asiático. Las mujeres, cubiertas con sus tradicionales gorros cónicos, plantan uno a uno los brotes de arroz, siempre agachadas, siempre enfangadas hasta las rodillas. El aporte permanente de agua y nutrientes del Mekong convierte en su delta en la mejor zona del mundo para cultivar arroz. Como en tantos otros lugares del planeta, el agua en estado líquido es sinónimo de vida, de abundancia. En estado sólido, el agua también juega un papel esencial. Una de las propiedades más sorprendentes de este elemento es que cuando se congela disminuye su densidad y flota. Gracias a ello, nuestros océanos son líquidos, lo que convierte nuestro planeta en un lugar con temperaturas templadas en donde es posible la vida. De otro modo, nuestro mundo sería una bola de hielo en mitad del espacio. La aplicación cotidiana de este efecto puede apreciarse en muchas zonas del mundo en las que aún no existen infraestructuras. Cuando se acerca el invierno, los viajeros esperan a que se congelen las superficies de ríos y lagos para restablecer las rutas que han permanecido interrumpidas durante meses. La cantidad de hielo almacenada en los polos mantiene la salinidad y el nivel del mar en los niveles que hacen posible la vida tal como la conocemos hoy. Pero la actividad humana está provocando un aumento en la temperatura global y puede provocar la peor de las catástrofes naturales. Es necesario que los seres humanos consideremos nuestro planeta como un ser vivo de cuya salud depende nuestra supervivencia. Debemos ser conscientes de que todo está relacionado, hasta el punto de que la tala de los bosques tropicales puede ocasionar a medio plazo desastres naturales en la otra punta del globo. La deforestación, la sobreexplotación agrícola, el efecto invernadero, los vertidos incontrolados. Por desgracia, aún estamos lejos de alcanzar el nivel óptimo de sostenibilidad, a pesar de los numerosos ejemplos que han demostrado que la acción irresponsable del hombre tiene un efecto catastrófico en su entorno. El ejemplo más esclarecedor se encuentra en el centro de Asia. En este documento
obtenido a pesar de la oposición de las autoridades de la antigua Unión Soviética, se aprecia el desastre cometido en el mar de Aral, situado entre las repúblicas de Uzbekistán y Kazajstán. A partir de los años 30 del siglo XX, los soviéticos destinaron al regadío de fincas de algodón la mayor parte de los ríos tributarios del Aral, bajo la premisa política de que este mar era un error de la naturaleza. Se perpetró la mayor catástrofe ecológica de la historia. Detrás de la imagen fantasmal de los barcos varados en lo que antaño fue el puerto de la ciudad de Moynac, se esconde un desastre humano y económico de valor incalculable. El mar ha perdido un 60% de su superficie y un 80% de su volumen de agua. La desecación, además, ha liberado a la atmósfera los vertidos industriales depositados en su fondo, lo que convierte cada tormenta de arena en una nube tóxica que causa enfermedades como el cáncer o ceguera infantil. Por suerte, aún quedan rincones en el planeta a salvo de la acción devastadora del ser humano. Lugares donde el agua condiciona el modo de vida de sus habitantes. En el interior de las selvas de la República Centroafricana viven los Baka, una tribu pigmea que aún conserva su primitiva forma de vida. Su principal fuente de proteínas la obtienen del pescado. Con ramas y barro construyen pequeños diques. Luego, empleando hojas a modo de pala, desalojan el agua y secan el lecho, de modo que los peces quedan atrapados en el fango. El suelo del bosque es una alfombra de materia en descomposición que acaba en los ríos. Es el caldo de cultivo idóneo para la proliferación de millones de parásitos y bacterias que convierten estas aguas en un foco de enfermedades. Esto, unido a la humedad y al azote de legiones de insectos, convierte la selva en uno de los entornos más hostiles para el hombre. Sin embargo, los Baka consideran sagrado su bosque. De él obtienen agua, alimentos, fibras vegetales y remedios curativos. Por eso, al finalizar la jornada de pesca, después de limpiar las capturas, las mujeres agradecen al bosque el alimento obtenido. Empleando las manos, las mujeres Baka son capaces de arrancar música del agua, una música que convierte el bosque en un lugar mágico. Las selvas tropicales encierran una enorme biodiversidad. En Sudamérica, miles de especies vegetales componen un ecosistema prodigioso. El hombre ha estudiado todos y cada uno de los seres vivos que lo componen. Pero mucho antes de que la ciencia descubriera que la selva es la farmacia del planeta, sus habitantes ya habían aprendido a beneficiarse de las asombrosas propiedades de muchas especies vegetales.
En la cuenca del Amazonas, los guaraní se encaraman a los árboles para cortar unas lianas venenosas. Una costumbre común a muchas tribus indígenas de Sudamérica es pescar envenenando el agua, lo que se conoce como barbasco. Existen numerosas especies vegetales que pueden emplearse para esta técnica. Todas ellas contienen una toxina que, una vez disuelta en el agua, atonta a los peces. Para que el veneno se propague rápidamente, los guaraní machacan las ramas hasta convertirlas en fibras que se empapan con mayor facilidad. Los pescadores eligen una zona remansada y poco profunda del río y comienzan su labor. En contacto con el agua, las fibras vegetales vierten su contenido tóxico y provocan que los peces suban a la superficie, donde son capturados fácilmente. En este entorno, compuesto por una vegetación exuberante, una humedad del 100% y una atmósfera sofocante, el hombre ha sido capaz de adaptarse y sobrevivir. La naturaleza ha creado un sinfín de escenarios diferentes en los que se desarrolla la vida, y en todos ellos el agua ha sido la herramienta que durante millones de años ha dado forma a las rocas, ha horadado las montañas o ha dibujado las costas. El agua es un dios con dos caras, su cara amable y una cara feroz, con una capacidad destructora ilimitada. La fuerza de este elemento es ingobernable y el ser humano lo sabe desde hace milenios. El agua es por tanto vida y muerte, objeto de adoración, elemento hostil e incluso morada de los dioses. En todos los rincones del mundo encontramos diferentes formas de interpretar la vida y en todas ellas el agua juega un papel decisivo. La naturaleza es un elemento sagrado y el agua forma una parte fundamental de ella. Todas las culturas han creado leyendas, ritos y liturgias en las que el agua es protagonista. El hombre solicita a sus dioses la lluvia en tiempo de sequía y la protección ante ciclones, torrentes o tsunamis. En Danané, en Costa de Marfil, los espíritus del bosque son los encargados de construir estos puentes que mantienen a la población a salvo de la fuerza incontenible de los numerosos ríos de la región. Nadie sabe cómo ni cuándo se producirá el milagro. Pero lo cierto es que allí donde es necesario, aparece un puente. De la noche a la mañana, sólidos y resistentes, construidos íntegramente con materiales extraídos del bosque, como troncos, ramas y lianas. Con el tiempo los materiales se van secando y los puentes se deterioran y se caen. Es entonces cuando los espíritus se reúnen y construyen un nuevo puente que sustituye al antiguo. El agua
limpia y sana los cuerpos y también purifica las almas. En este caso, en una charca sagrada de Haití, el agua cenagosa no puede beberse y ni siquiera puede emplearse para el aseo personal, pero su poder místico es fundamental para sanar el espíritu. El agua borra las huellas del pasado, coloca a los iniciados en el camino de una nueva vida o, en el caso del bautismo, limpia nuestros pecados. Pero si hay un lugar en el mundo donde el agua es un elemento mágico, ese es sin duda Benarés, la ciudad santa del hinduismo, bañada por las aguas del Ganges. Aquí el propio río es considerado una divinidad y sumergirse en él detiene el ciclo de las reencarnaciones. En las grandes celebraciones, como es el caso de la Kumbh Mela, cientos de miles de fieles participan en ritos colectivos de purificación. En las zonas desérticas del planeta, el agua es un regalo de los dioses que marca la línea que separa la vida de la muerte. Una interminable caravana de camellos, con sus alforjas cargadas de sal, completa una de las 52 etapas del viaje entre Tombuctú y Ouarzazate, entre el sur y el norte del desierto del Sáhara. En un mundo en el que nunca llueve, el hombre ha aprendido a economizar su energía y a protegerse del sol para no deshidratarse. Las etapas del viaje están marcadas de antemano por la naturaleza. Allí donde hay un pozo o una charca, hay vida. Y allí se reúnen hombres, monturas y ganado para reponer fuerzas y afrontar una nueva jornada de viaje. Según todos los indicadores, las zonas áridas del planeta lo serán cada vez más. Los recursos hídricos de los países del entorno del Sáhara son muy limitados, pero la población no para de crecer y la lluvia es cada vez más escasa. La explotación de las aguas subterráneas es una solución momentánea, pero a largo plazo puede suponer el deterioro irreversible del entorno. Con este panorama, extensas regiones del norte de África, que se cuentan entre las más pobres del mundo, se enfrentan a un futuro muy poco prometedor. El desierto oculta agua bajo su superficie. Los pozos son esenciales para la vida y la capacidad para encontrarlos un don del que pocos pueden presumir. En el norte de Níger, la casta de los poceros tiene una alta consideración. Se les respeta por sus conocimientos sobre dónde y cómo extraer agua. Son profundos conocedores de la naturaleza, capaces de interpretar cualquier signo que permita suponer que unos metros más abajo hay agua fresca.
No obstante, no son infalibles, y frecuentemente el éxito se obtiene después de muchos intentos frustrados que dejan en el suelo la huella imborrable de su paso. Sea ciencia o casualidad, lo cierto es que los miembros de esta casta de poceros de Níger encuentran agua, y con ello hacen posible la vida en lugares en los que la naturaleza se empeña en acabar con ella. Pero incluso en el desierto, la lluvia es capaz de despertar la vida, como ocurre en el Gobi, que se transforma en una alfombra de pasto y de flores. Es un regalo que la naturaleza brinda unos pocos días al año y que permite que los pocos seres humanos que aquí viven olviden por unos momentos que habitan uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Las durísimas condiciones climáticas son determinantes en la selección natural. Muy pocas especies de seres vivos pueden sobrevivir aquí. La más representativa de todas ellas es el camello bactriano, muy resistente a la sed y cubierto con una gruesa capa de pelo que le aísla del calor del mediodía del verano y del frío intenso del invierno mongol. Mongolia es un país de clima continental, extremadamente frío en invierno, muy caluroso en verano y seco durante los 12 meses del año. En la inmensidad de sus llanuras podemos encontrar todavía muchas familias de ganaderos nómadas. Dependiendo de la zona, algunos grupos se desplazan 8 o 9 veces al año. La forma de vida nómada fue predominante en la prehistoria y permitió al hombre extenderse por todo el mundo. El desarrollo de la agricultura permitió los asentamientos y el crecimiento de las poblaciones. Para ello, el acceso a fuentes de agua potable fue un elemento esencial. Sin embargo, en pleno siglo XXI, millones de seres humanos aún no tienen garantizado su acceso al agua, lo que condiciona de modo decisivo su forma de vida. En Mongolia, durante el invierno, ríos y lagos permanecen helados, y en verano los pastizales se secan rápidamente. Los ganaderos nómadas dedican toda su vida a la búsqueda de agua y pastos para sus rebaños. Cuando todo está preparado para un nuevo viaje, se celebra una pequeña ceremonia en la que beben el tradicional té mongol e invocan la protección del más allá para el duro viaje. Con la llegada de la primavera, las familias se dirigen a las tierras más altas, donde abundan los lagos y donde la vegetación es más abundante. Nos encontramos en una de las zonas más frías y despobladas del planeta. Aquí los inviernos duran 9 meses y puede decirse que el sol de mayo resucita hombres y animales. Es una forma de vida impensable para nuestro primer mundo,
pero aún estamos lejos de alcanzar un desarrollo sostenible que permita a los 7.000 millones de seres humanos que habitamos el planeta el acceso a los bienes más elementales. Y mientras el primer mundo consume en exceso, los nómadas mongoles montan y desmontan sus campamentos con la modesta pretensión de encontrar nuevas fuentes de agua y nuevos pastos. Las cuencas de los grandes ríos son las zonas más habitadas del planeta. En el Sepik, en Papúa Nueva Guinea, conviven decenas de grupos étnicos distintos. Sus idiomas y sus dioses son diferentes, pero todos ellos se han adaptado a un entorno en el que el factor agua es decisivo. La construcción de embarcaciones es una de las labores imprescindibles. La mayoría de estas aldeas son inaccesibles por tierra y el río es la única vía de comunicación. La pesca constituye la principal actividad económica. Desde muy corta edad, los niños aprenden las técnicas de la pesca con arpón. Luego el pescado se seca y se ahuma, y con él se establecen intercambios comerciales con las tribus del interior. El agua está siempre presente. El clima de esta región es cálido y muy húmedo. Por este motivo las viviendas se construyen en alto, sobre pilares de madera, para aislar el interior de las lluvias y de las frecuentes crecidas del río. Los tejados se construyen a dos aguas y están cubiertos con un entramado de hojas de palmera sagu que los hace impermeables. Todas las aldeas tienen casas comunales que hacen las veces de templos y lugares de reunión. Las fachadas están decoradas con elementos que recuerdan las fauces y los ojos de los cocodrilos, los seres más adorados y temidos en esta parte del mundo. En el interior de las viviendas solo hay camastros con mosquiteras y algunos utensilios de cocina. En el lago Titicaca, los hombres viven en sus costas y los hijos de los dioses sobre sus aguas. Así se deduce de la leyenda, según la cual este lago fue creado con las lágrimas del dios Inti. Los descendientes de aquellos seres mitológicos son pescadores y viven en aldeas flotantes construidas con una fibra vegetal llamada totora. Cada día se dirigen hacia los caladeros del lago. Una vez allí, colocan sus embarcaciones en círculo extendiendo las redes entre ellas. Hubo un tiempo en el que la pesca era abundante, pero el aumento de la población, el aumento del turismo y la contaminación hacen que esta actividad sea cada vez menos rentable. Por suerte, el mismo progreso que les niega la tradición les ha abierto una nueva ventana al futuro. Las islas de Totora, como esta de Santa Marta,
reciben la visita de un número creciente de turistas. De la noche a la mañana, todo lo que contienen estas aldeas flotantes ha pasado de ser una herramienta de subsistencia a un producto de artesanía. Gracias a ello, más de 3.000 personas mantienen viva la leyenda de los descendientes de los dioses del lago Titicaca. En otro punto del globo, en lugar de recordar viejas leyendas, se está escribiendo el primer capítulo de lo que puede llegar a ser el futuro. La bahía de Halong se encuentra en Vietnam, en el mar de China. Es un laberinto de 1.500 kilómetros cuadrados en los que sobresalen cientos de islotes de roca. Antiguamente fue un refugio de piratas que podían ocultarse con facilidad en su infinidad de calas y cuevas naturales. Hoy es el principal atractivo turístico de Vietnam. Y puede que un ejemplo de cuál puede ser el futuro de muchas zonas del planeta. Si se cumplen las predicciones y sube el nivel del mar, puede que la única salida para los millones de personas que viven en las costas del sudeste asiático pase por colonizar las aguas. En la actualidad hay una decena de estos asentamientos, pero la especulación y las dificultades económicas por las que atraviesan los vietnamitas permiten suponer que su número aumentará. La actividad económica casi exclusiva de sus habitantes es la pesca, pero con el tiempo las aldeas empiezan a dotarse de otros servicios. Se trata de aldeas formadas en su mayor parte por parejas jóvenes que no encuentran oportunidades en tierra y han decidido crear sus propias familias sobre las tranquilas aguas del mar, por lo que la población infantil es muy numerosa. Es lógico que una de las primeras tareas que lleve a cabo cada comunidad sea construir y equipar una escuela. No faltan tampoco lugares de ocio en los que los jóvenes pasan su tiempo libre cuando terminan las clases o cuando regresan de pescar a bordo de los barcos familiares. El centro comercial de todas estas aldeas flotantes es la ciudad de Haiphong, que poco a poco está extendiéndose también sobre las aguas. Es un laberinto de casas de madera construidas sobre bidones de plástico en el que pueden encontrarse todos los productos que se ofrecen en cualquier ciudad de cemento y hormigón. Desde aquí diariamente parten embarcaciones con verdura, agua o combustible para aprovisionar a los habitantes de las aldeas flotantes de la bahía. Y los modernos ferries que llevan y traen a los turistas. El hombre siempre necesitará agua para poder vivir. En el futuro, crearemos nuevos escenarios
y nos adaptaremos a nuevas situaciones para conseguir acceder a ella. Esta imagen de Haiphong, que puede parecernos una película de ciencia ficción, es ya una realidad. No podemos imaginar qué nos deparará el día de mañana.